Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras, cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual, que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Alguna vez has sentido que tus labios permanecen sellados y, sin embargo, tu corazón clama con fuerza en silencio? ¿Y si te dijera que el poder de la oración silenciosa es la llave secreta que Dios ha guardado en lo más profundo de nuestro ser, capaz de transformar tu realidad, aunque nunca pronuncies una sola palabra en voz alta? Existe un misterio oculto en esas súplicas apenas susurradas, un poder hasta ahora desconocido por muchos, que puede reescribir el curso de tu vida. Reflexiona por un momento. Cuando guardas tus penas y tus esperanzas en el silencio, ¿qué ecos despiertas en el corazón divino? Este proceso íntimo influye en tu fe, moldea tus decisiones y define tu destino. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos juntos qué sucede cuando entregas tu clamor en la quietud, cómo el Espíritu Santo se mueve en el silencio y por qué tus palabras no dichas pueden resonar con más fuerza que un grito. Te prometo que al llegar al final de este video, descubrirás un secreto que muchos ignoran, una bendición que aguarda ser desatada en tu vida cada noche mientras reposas en la presencia de Dios. Antes de sumergirnos en la oración, te invito a escribir en los comentarios una breve frase que nazca de tu corazón y refleje tu deseo íntimo de conectar con el Señor. Dale me gusta a este video para ayudar a que este mensaje llegue a más almas necesitadas de consuelo y siéntete orgulloso. Al hacerlo, colaboras en la difusión de la palabra de Dios. Suscríbete y activa las notificaciones para que al unir tu compromiso a este canal, estarás abriendo una ventana de luz para aquellos sin una iglesia cercana, dándoles refugio en la oración silenciosa. Cada vez que comiences un estudio aquí, comenta paz en Cristo, como señal de tu fe activa y de tu deseo de acompañarnos. Ten en cuenta que la penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición inesperada en tu vida. Ahora, con el corazón dispuesto, vamos a comenzar este estudio. Ante el altar del Señor, Ana se planta con el corazón cargado de dolor y anhelo. Día tras día, mientras su rival le recrimina su esterilidad, ella llora en silencio. Sus labios no pronuncian palabra alguna, solo sus ojos derraman lágrimas, y su alma pronuncia un diálogo íntimo con Dios. El sacerdote Elí, al verla mover los labios sin sonido, la confunde con una mujer ebria, pero Ana explica: no soy mujer embriagada, sino que derramo mi alma en oración delante del Señor. Primera de Samuel 1:15. En ese instante nace la grandeza de la oración callada. Aunque sus palabras no fueron escuchadas por oídos humanos, Dios atendió su gemido. El Señor conoce los deseos más profundos que ni siquiera pueden expresarse al aire. Cuando Ana recibe la promesa de un hijo, entendemos que ese poder silencioso supera cualquier fórmula o discurso aprendido. En el reposo de nuestras almas, Dios perfila detalles de su voluntad que permanecen ocultos a quienes solo buscan palabras elocuentes. Imagina, hermano o hermana, ¿cuántas veces tu llanto interior ha sido desoído por el mundo mientras Dios lo convertía en testimonio de fe? Tu susurro, aunque imperceptible para los demás, es un latido que el Espíritu Santo recoge y lleva ante el trono celestial. La grandeza de lo no expresado reside en la pureza de la intención. Allí donde la vanidad desaparece, florece la autenticidad de tu alma, tal como Ana atestiguó el cumplimiento de la promesa divina. Hoy tú estás llamado a experimentar esa misma fidelidad. Tu silencio no es vacío, es el lienzo donde Dios pinta su respuesta. Cada gemido no pronunciado, cada lágrima contenida, es material de construcción para tu milagro.
Al recorrer este relato, pregúntate qué clemer guardas en tu corazón que aún no has atrevido a compartir en voz alta. ¿Cómo cambiaría tu vida si descubrieras que Dios está escuchando ahora mismo tu oración callada, orquestando respuestas imposibles de prever? A medida que avanzamos, conectarás este ejemplo con otras experiencias bíblicas y verás cómo el silencio se convierte en vía regia hacia la intimidad divina. El siguiente bloque explorará una palabra profética pronunciada en el silencio del templo y descubrirás cómo reconocer la voz de Dios en medio del mutismo aparente. La voz en el susurro, Elías y el silencio de Oreb. Siguiendo el eco del clemer silencioso de Ana, descendemos ahora al monte Oreb para contemplar cómo Elías encontró a Dios no en la explosión del fuego, sino en el susurro suave de su voz. Habiéndose refugiado en una cueva tras huir de la ira de Jezabel, el profeta se sintió abatido, exhausto y solo. El viento huracanado rompía rocas. La tierra temblaba bajo sus pies y el fuego danzaba en llamas. Pero ninguno de esos fenómenos habló al corazón de Elías. Fue en la calma absoluta, en la quietud más profunda, donde el Señor se hizo presente. En medio de aquel silencio sepulcral, surgió una voz apacible y delicada que penetró cada recoveco del alma del profeta. No hubo truenos atronadores, ni destellos cegadores, solo un suave susurro como el roce de un pétalo contra el viento. Allí, en la penumbra de la cueva, Elías comprendió que la respuesta divina no siempre reside en lo extraordinario, sino en lo íntimo y delicado. La lección fue clara cuando le entregamos a Dios nuestro clemer interno. Él responde en la melodía oculta del silencio. Este relato nos enseña que el poder de la oración silenciosa radica en la atención plena a la voz interna de Dios. Muchas veces anhelamos señales estruendosas, terremotos que confirmen su existencia, truenos que validen nuestras súplicas. Pero mientras buscamos lo ruidoso, pasamos de largo ante el suave murmullo que habla directo al espíritu. La grandeza del silencio reside en su capacidad para purificar nuestros motivos y destilar lo esencial de nuestras peticiones. Imagina, hermano, cuántas veces has rezado sin pronunciar palabras, levantando tu mirada al cielo en un suspiro interior. En esa soledad nocturna, tus lágrimas han sido ofrenda pura. Tu susurro ha acunado esperanzas. Quizá pienses que, por no articular una frase concreta, tu plegaria carece de poder. Sin embargo, Dios conoce cada latido de tu alma. Él descifra los anhelos que no logras expresar y convierte tu silencio en un puente hacia su presencia. El monte Oreb es un espejo de tu vida interior. La cueva representa tus miedos más profundos, el viento, tus dudas, la tierra temblorosa, tus crisis, el fuego, tus pasiones desbordadas, y en medio de todo, el susurro de Dios te susurra: no temas. Yo estoy contigo. Esa voz delicada trasciende el ruido de las circunstancias y entrañamente afirma tu identidad como hijo amado. Escucharla requiere valentía, asumir que el silencio no es vacío, sino espacio sagrado donde Dios habla. Permítete, en este instante, cerrar los ojos y proyectar tu mente hacia ese lugar interior de calma. Siente el eco de tus pisadas en la roca. Es el recorrido de tu testimonio. Ahora aguarda el susurro. No te impacientes si al principio solo percibes un murmullo lejano. La práctica de la oración silenciosa fortalece tus oídos espirituales. Con cada nueva noche de recogimiento te volverás más sensible a la voz suave que moldea tu destino. En el trayecto de Elías, el silencio no fue sinónimo de impotencia, sino de escucha activa. Él aprendió que, antes de actuar, es preciso atender la instrucción sutil de Dios. En tu propia historia, cada pausa sin palabras puede ser un seminario divino. Allí te imparte sabiduría. Consuela tus quebrantos y renueva tu esperanza. Cuando sientas que tu alma languidece, no huyas del silencio, sumérgete en él, porque ahí aguarda la antorcha que iluminará tu próximo paso, aunque los vientos del mundo te golpeen con críticas, miedos o reproches, tu silencio interior guarda un canal de comunicación directo con el cielo. No te desanimes si tus plegarias parecen evaporarse en la penumbra. Es en ellas donde Dios cosecha tu fe genuina, una fe que no depende de fórmulas aprendidas ni de ritos externos.
sino de la autenticidad de un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer la voz suave que reconforta y guía. El aprendizaje de Elías nos desafía a honrar los espacios de quietud, en lugar de llenar cada instante con palabras. Aprende a permanecer en actitud de adoración muda. Deja que tu respiración sea una oración continua y que tu silencio sea un altar donde Dios deposita respuestas en la noche oscura del alma. Tu susurro de confianza es la lámpara que alumbra el sendero divino y anula el poder de la inquietud. La oración silenciosa no es un arte elitista reservado a los grandes profetas. Es un derecho de cada hijo de Dios. Tú puedes descubrir que, en tu propia cueva interior, hay un aposento sagrado donde el Espíritu Santo danza en quietud. Cuando tus labios se abstienen de hablar, tu espíritu se abre a recibir la música celestial. Ese silencio actúa como imán que atrae la gracia, la claridad y el amor infinitos del Padre. Hoy, mientras reflexionas sobre este pasaje, pregúntate en qué rincón de tu vida necesitas detener el ruido. ¿Qué preocupaciones reclaman tu silencio para convertirse en susurros de fe? Identifica tus cavernas emocionales, tal vez la ansiedad, la culpa o el resentimiento, y entrégaselas a Dios en un gesto interior. Allí, en ese acto de rendición sin palabras, Él comenzará a escribir un nuevo capítulo de liberación. Elías regresó a la escena pública renacido, con instrucciones claras para ungir a nuevos líderes y continuar su misión. Tú también, al practicar la oración silenciosa, emergerás fortalecido y con una dirección precisa para tu vida. El susurro divino no se limita a consolar, impulsa acciones. Revela estrategias y desbloquea bendiciones que superan nuestras expectativas. Cada día de silencio intencional suma un peldaño en la escalera de tu llamado. Este bloque te ha mostrado que la respuesta de Dios no siempre truena desde el cielo, sino que a menudo se filtra en lo intangible. La espada de su voluntad forjada en el silencio de Horeb corta dudas y temores y forja en tu alma una convicción inquebrantable. Al imitar a Elías, descubres que la oración silenciosa es mucho más que una técnica, es el lenguaje íntimo de un Dios que desea revelarte sus misterios más profundos ahora. Prepara tu espíritu para el siguiente pasaje. En el tercer bloque, exploraremos la oración de Jesús en Getsemaní, donde el Hijo de Dios se enfrenta a la angustia en un jardín nocturno. Veremos cómo, incluso en su súplica más angustiosa, el silencio y la comunión íntima con el Padre desbloquearon el cumplimiento del plan redentor. Al continuar este viaje, tu capacidad de orar en silencio se convertirá en un poderoso canal de gracia. Después del susurro apacible de Horeb, descendemos ahora al jardín de Getsemaní, donde el Hijo de Dios se enfrenta a la noche más oscura de su alma. Imagina con el corazón abierto este escenario: los olivos centenarios bajo un cielo densamente estrellado, la brisa nocturna rozando las hojas mientras Jesús se separa de sus discípulos. Entre la tranquilidad aparente late una tormenta interior. Cada paso es una decisión que se libra en un silencio que retumba más fuerte que cualquier grito. Allí, en la penumbra, comienza a orar. Sus palabras no emergen como discursos solemnes, sino como gemidos profundos que se hunden en la tierra. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Observa cómo, a pesar de pronunciar una frase, lo esencial ocurre en el espacio entre suspiros, en el crujir de su corazón ante el peso del ministerio redentor. ¿Has experimentado alguna vez esa angustia tan intensa que las palabras se quiebran antes de salir de tus labios? Jesús sabe lo que significa derramar el alma en la soledad cuando ni el eco de tu voz llega a tú mismo. Pero, aún así, Él persevera. 3 veces se arrodilla, 3 veces repite la súplica. En cada ocasión, regresa a esos discípulos adormecidos, símbolos de nuestra fragilidad. Sus cuerpos reposan, sus corazones no pueden seguir la intensidad de la comunión celestial. La oración de Jesús en Getsemaní no es un acto pasivo, es una batalla espiritual librada en el silencio. El sudor como gotas de sangre ilustra la agonía interior de quien carga el peso de toda la humanidad.
Pero observa el contraste, a pesar de la intensidad de su clamor, no utiliza multitud de palabras, no recurre a rituales complejos ni a demostraciones externas. Su fuerza radica en la rendición total del alma al Padre, en el abandono de su voluntad al plan divino. Este pasaje nos enseña que la oración silenciosa no es ausencia de fervor, sino expresión de la fe más auténtica. Cuando Jesús se vuelve hacia el cielo y habla tan bajo que solo su Padre escucha, revela el secreto de la intimidad divina. No necesitamos estridencia para conmover los cielos. Cada suspiro genuino, cada latido de obediencia actúa como un canal que conecta el dolor humano con el propósito eterno. Ahora, pregúntate, ¿en qué batalla personal te encuentras hoy? Tal vez cargas el peso de una decisión crucial: abandonar un proyecto, reconciliarte con un ser amado, aceptar una llamada ministerial o confiar tu sustento al Señor. Tu tensión interior puede ser tan profunda que piensas que el silencio te ahoga. Sin embargo, la invitación de Getsemaní es clara: acércate en humildad, exprésate desde el fondo de tu ser y confía que, en ese murmullo, Dios está escribiendo el siguiente capítulo de tu historia. A partir de este modelo, podemos trazar 4 lecciones clave para tu propia oración silenciosa. Rendición total de la voluntad, así como Jesús no impone condiciones. Aprende a entregar tus planes y deseos al Señor. El silencio de tu corazón es el lugar donde se fragua la conformidad con la voluntad divina. Persistencia en la quietud. 3 veces volvió Jesús a orar. Tu alma necesita regresar al silencio cuantas veces sea necesario, sobreponiéndose a la tentación de recorrer atajos verbales o de apresurar respuestas. Intimidad exclusiva. Al igual que los discípulos no comprendían, el mundo no capta el lenguaje del suspiro espiritual. No permitas que la incomprensión te desaliente. Tu conversación con Dios ocurre en un aposento íntimo, donde Él te revela sus tesoros ocultos. Transformación del dolor en propósito. El sudor sangrante anticipa la victoria de la cruz. Tus lágrimas nocturnas pueden prefigurar un testimonio de redención y sanidad para otros. Siente ahora la resonancia de este bloque en tu vida. Cierra los ojos y proyecta tu situación actual en el jardín de Getsemaní. Percibe el aroma de los olivos, el frío del cielo estrellado y tu voz interior que suplica con honestidad. No temas que tu oración silenciosa carezca de eficacia. Al contrario, en esa entrega absoluta se forja la fuerza que transformará tus desafíos en testimonios de fe, al igual que Jesús. Tú puedes emerger renacido, con una convicción firme para abrazar tu llamado, con la claridad necesaria para enfrentar la prueba y con la paz que trasciende toda circunstancia. Este bloque te ha mostrado que, en el silencio de Getsemaní, no solo se preparó el camino de la redención, sino también el nuestro. El poder de tu oración callada puede desencadenar prodigios en tu vida y en la de quienes te rodean. En el próximo bloque exploraremos cómo el apóstol Pablo habla de las oraciones espirituales en sus cartas, esas plegarias profundas que no se pronuncian con la boca, sino que nacen en el templo invisible del corazón. Descubrirás cómo estas oraciones impulsaron la expansión de la iglesia primitiva y cómo pueden avivar hoy tu clamor silente hacia la plenitud del Espíritu. En el eco de Getsemaní, resuena ahora la voz apasionada del apóstol Pablo, quien nos invita a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios 6 y 18. Este mandato no es una extensión teórica del Evangelio, sino la llave maestra que abrió el corazón de la iglesia primitiva y avivó la expansión de la fe. Mientras Jesús nos enseñó el poder de la rendición nocturna, Pablo nos revela cómo esa misma entrega se convierte en una fuerza incontenible cuando la oración se eleva bajo el susurro activo del Espíritu Santo. Imagina la escena: comunidades dispersas por caminos polvorientos, creyentes perseguidos, separados de sus familias y sin un templo físico al que acudir. Sin embargo, Pablo no les exige un oratorio de mármol ni una liturgia compleja. Les entrega un secreto tan sencillo como radical: cada gemido espiritual, cada intercesión llena de aliento divino. Traza puentes invisibles que conectan corazones y despiertan milagros.
Cuando Pablo habla de oración en el Espíritu, no se refiere a un mero rito emocional. Su expresión nace de la raíz griega pneuma, que designa tanto al viento como al aliento de vida. Al orar así, nuestro espíritu exhala en armonía con el Espíritu de Dios, generando una corriente de gracia que recorre el cosmos. Este viento interior fertiliza el desierto de nuestras inseguridades y hace germinar semillas de fe donde parecía haber solo polvo. Para Pablo, la oración en el Espíritu es armadura y espada al mismo tiempo. En el contexto de Efesios 6, él describe una batalla espiritual. El enemigo no es tangible, ataca con dudas, temores y mentiras disfrazadas de lógica. Pero cuando nuestros suspiros se sincronizan con el aliento divino, nos revestimos de una fuerza sobrenatural. Cada oración silente, aunque imperceptible para el oído humano, irrumpe en el reino invisible y desmantela fortalezas de incredulidad. Haz una pausa y visualiza tu corazón como un templo en construcción. Las piedras de tus experiencias pasadas, fracasos, heridas, miedos, se apilan de manera caótica. Al orar en el Espíritu, esas piedras se disponen de nuevo, unas se convierten en cimientos de confianza, otras en pilares de gratitud, y las grietas se sellan con aceite de consuelo. Tu vida interior deja de ser un recinto dividido y se transforma en un santuario donde Dios habita con plenitud. Pablo añadió un matiz esencial: orad en el Espíritu en todo tiempo. No se trata de prerrogativa de eruditos o religiosos de profesión, sino de un mandato para cada hijo de Dios. ¿Estás atado a horarios rígidos o a liturgias establecidas para buscar a tu Padre? El apóstol rompe esas cadenas y te libera. Tu aliento constante, ese diálogo interno mientras caminas, te acuestas o te levantas, puede ser una ofrenda continua a los pies de Cristo. Piensa en la rutina diaria, el trayecto al trabajo, las tareas del hogar, esos momentos de espera en la fila o en el tráfico. ¿Qué sucedería si elevaras un suspiro cargado de fe en cada instante? Cada pensamiento dirigido al Señor se convierte en un eco de adoración. Cada deseo íntimo que expresas sin pronunciarlo en voz alta adquiere la solidez de una piedra tallada capaz de construir no solo tu testimonio, sino de transformar realidades a tu alrededor. El apóstol no deja de advertir: velad con toda perseverancia. La vigilancia no se limita a mantenerse despierto físicamente, sino a mantener viva la llama de la comunión espiritual, cuando la fatiga amenaza con apagar tu clamor silencioso. El Espíritu actúa como leñador que aviva la brasa. Tu espíritu, revitalizado por ese encuentro velado, restituye la audacia para orar con convicción, aun en la más absoluta soledad. Recuerda también que Pablo distingue entre plegarias de esis y súplicas de omai. Las plegarias abarcan la alabanza, la gratitud y la intercesión por la Iglesia. Las súplicas, en cambio, se desbordan en necesidad personal. Ambas, vertidas en el Espíritu, trascienden cualquier categoría terrena. En tu oración silenciosa puedes incluir alabanzas espontáneas, un murmullo de gratitud por la salvación y súplicas urgentes, un gemido interno por sanidad o dirección, y el Espíritu unificará ambas corrientes en un solo río que avanza hacia el trono divino. Al conectarte con el Espíritu en cada suspiro, descubres también que tu oración no es un acto aislado. Pablo nos anima a mantenernos unidos en el vínculo de la paz. Cada susurro de fe tuyo refuerza la comunión entre hermanos, aunque estén lejos, aunque nunca se hayan visto. Sus murmullos son ecos que se entrelazan con los tuyos. Así, la Iglesia primitiva no necesitaba asambleas multitudinarias para vibrar con un mismo clamor. Bastaba con corazones sincronizados por el aliento divino. Ahora, considera tu propio entorno. ¿Existen personas a tu alrededor que necesitan esa intercesión sutil pero poderosa? Quizá un familiar enfermo, un amigo desalentado o tu propio matrimonio. Eleva tu plegaria en el silencio de tu alma, sabiendo que el Espíritu recoge tu clamor y lo lleva al centro de la voluntad de Dios. No esperes recibir una revelación dramática. Muchas veces la respuesta se plasma en acciones concretas que vendrán en días venideros, a medida que integras la oración en el Espíritu en tu día a día.
Notarás que tu sensibilidad espiritual se agudiza. Comenzarás a percibir impresiones interiores, una palabra oportuna, un versículo que surge en tu mente, una iniciativa para ayudar a alguien. Estas son señales de que tus susurros han hallado eco en el cielo. Te conviertes en un canal permanente de la gracia. Y tu vida misma se vuelve testimonio viviente de la oración silenciosa. Para reforzar tu compromiso, marca un momento al inicio o al final de cada jornada y practica una breve sinfonía de suspiros, cierra los ojos, respira hondo y ofrece 3 gemidos de gratitud, 3 de petición y 3 de entrega total al Señor. Con el tiempo, verás que este ritual interior, de apenas unos minutos, se expande en un clamor continuo que trasciende la medida del tiempo. Así como Pablo sufrió cadenas por llevar el Evangelio, tú también puedes experimentar oposición, distracciones, incredulidad propia o juicios externos. No te desalientes. Cada vez que retornas en tu interior al silencio orante, estás consolando al Espíritu de Cristo y fortaleciendo tu testimonio. La batalla no se libra contra carne y sangre, sino contra principados invisibles, y tu arma predilecta es el susurro en el Espíritu. Reflexiona qué tan comprometido estás con esta forma de oración. ¿La has relegado a un acto secundario? ¿O eres constante en tu silencio activo? Reconoce las áreas donde tu oración se ha ido secando y proponte reavivar la gracia. Pide hoy al Espíritu que despierte tu aliento interior y convierta cada latido de tu corazón en un acto de adoración.l. Cerrar este bloque, recuerda que la oración en el Espíritu no es un capítulo aislado de tu vida de fe, sino el entramado invisible que sostiene cada aspecto de tu caminar. Desde tu salud emocional hasta tu efectividad ministerial, todo florece cuando pasa por el crisol del aliento divino. En el próximo bloque veremos cómo la joven María proclamó un canto silencioso de alabanza al recibir la promesa de ser madre del Mesías, y aprenderás a elevar tu propio cántico interior de adoración en momentos de incertidumbre. La fe silenciosa de la mujer con flujo de sangre cuando hemos visto cómo el Espíritu obra en susurros colectivos y en la rendición total de Getsemaní. Serge ahora un ejemplo aún más íntimo, la mujer que llevaba 12 años sufriendo un flujo incesante de sangre, Marcos 5:25-34. Sin multitudes ni oraciones recitadas, esta creyente se acercó a Jesús con un clamor casi imperceptible, convencida de que el toque de su manto, sin una sola palabra de por medio, desencadenaría el poder divino. Su historia nos recuerda que la oración silenciosa no exige volumen ni protocolo, basta un latido de fe para activar la gracia de Dios. Durante más de una década ella acudió a médicos, agotó sus recursos y vio cómo sus fuerzas se escapaban gota a gota. En ningún pasaje se nos relata un grito estruendoso ni una plegaria formal, solo contemplamos su determinación interior y el murmullo de su esperanza. En el fondo de su corazón pensó, si tan solo tocare su manto, seré sana. Esa frase, apenas pronunciada bajo el peso de la humillación y el dolor, se convirtió en su oración silenciosa más poderosa. Imagina su avanzar entre la multitud, cada paso, un acto de entrega. Cada palpitar del pulso, un suspiro cargado de fe. No buscaba destacar ni reclamar la atención de quienes la rodeaban. Se movía con sigilo, alimentada por la convicción de que Jesús sentiría el roce invisible de su confianza. En ese roce interior, Dios reconoce la pureza de tu anhelo mucho antes de que tus labios articule cualquier petición, al rozar el borde del manto de Jesús. La Escritura dice que el flujo se detuvo de inmediato. Él, al percibir la fuerza que salía de su ser, se volvió y preguntó quién lo había tocado. Ante la respuesta temblorosa de la mujer, pronunció una proclamación que resuena hasta hoy: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos 5:34. Observa cómo Dios no ignoró su silencio, sino que lo interpretó como el latido más sincero de su alma en tu vida. Muchas veces experimentas esa misma incomodidad, sufres dolencias físicas o emocionales que nadie ve, cargas problemas financieros ocultos y soportas heridas que te avergüencen.
tú también dispones de un manto espiritual, un atributo de Jesús, como su amor inagotable, su poder restaurador o su presencia confortadora. Cuando lo tocas en el silencio de tu espíritu, desatas una corriente de sanidad que trasciende la lógica humana. La clave de este episodio radica en 3 elementos esenciales: la fe interna, que no depende de evidencias visibles, la discreción de una plegaria sin palabras y el reconocimiento de que Dios responde a la intención del corazón. No necesitas recitar versículos de memoria ni practicar fórmulas complejas. Basta tu confianza callada. Un susurro que se arraiga en la convicción de que Él atiende lo inaudible. Quizá pienses que tu situación es demasiado trivial para captar la mirada del cielo o que tu dolor, al no pronunciarse en un púlpito, carece de fuerza. Sin embargo, la mujer con flujo de sangre te desafía a reconfigurar esa percepción. Tus gemidos interiores son el eco más puro de tu necesidad, y Dios los convierte en un testimonio público de su compasión. Cada latido de fe es un clavo que desmantela cadenas invisibles. Cierra los ojos un instante y visualiza tu propio manto extendido ante tus dedos del corazón. Siente la textura suave de su promesa. Puede ser paz en medio de un conflicto, provisión en la escasez o consuelo en la soledad. Léelo con el espíritu, sin pronunciarlo en voz alta, y aguarda. Esta práctica fortalece tu audición espiritual y despierta en ti una sensibilidad sobrenatural para reconocer el toque del Señor. A partir de este testimonio, reflexiona: ¿qué aflicción has cargado en silencio demasiado tiempo? ¿Cuál es tu oración sin la palabra que Dios espera interpretar? Te invito a depositar en tu interior ese clamor, a recrearlo cada noche antes de dormir, reconociendo que tu palabra muda es un puente directo al trono de gracia. En el próximo bloque, exploraremos el ejemplo de los profetas que velaban de noche en el templo, sosteniendo vigilias silenciosas mientras esperaban un vislumbre profético. Descubrirás cómo su constancia en el mutismo sacudió naciones y cómo puedes aplicar esa perseverancia a tu clamor interior para ver prodigios en tu propia historia. Al concluir la historia de la mujer con el flujo de sangre, vemos ahora otro modelo de fe silenciosa: Ana, la profetisa, cuya vida de vigilia constante le permitió reconocer al Mesías en medio del templo. Mientras muchos descansaban en sus hogares, ella transformó cada hora de la noche en una ofrenda de súplica y ayuno, cultivando un corazón afinado para los planes de Dios. Ana, hija de Fineas, perteneciente a la tribu de Aser, era viuda desde hacía 84 años. En una cultura donde la viudez a menudo conducía al olvido, ella eligió no recluirse ni amargarse. En lugar de ello, se mantuvo día y noche en el templo, dedicando sus fuerzas a orar y ayunar. Imagina sus pasos lentos recorriendo los pasillos de piedra, su sombra proyectada por la tenue luz de las lámparas, su mente enfocada en cada petición que elevaba al Señor en el silencio de su espíritu. En Lucas 2:36-38 se describe su encuentro con María y José. Estando allí Ana, profetisa, esta, presentándose en aquellos días, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Observa cómo, tras años de plegarias no pronunciadas en voz alta, Dios la condujo a un momento de revelación única. Encontró al Salvador, aunque pronunció palabras de alabanza, su relación con Él se había forjado en lo invisible, en el eco interior de sus oraciones calladas. La vida de Ana nos enseña que la constancia silenciosa puede abrir puertas que la elocuencia no alcanza. Mientras la multitud se congregaba en festividades y ceremonias, ella entonaba cánticos de gratitud con el murmullo de su corazón. Cada ayuno era un testimonio de su renuncia a la comodidad. Cada suspiro interior un paso más hacia la clarividencia espiritual. Su fe no dependía de discursos, sino de la fidelidad al ritual íntimo de velar en la presencia de Dios. De su ejemplo podemos extraer 3 principios fundamentales. Perseverancia discreta. Ana no buscaba reconocimiento humano. Su recompensa fue poder contemplar al Mesías. Tú también puedes alimentarte de la promesa divina sin necesidad de aprobación externa. Expectación personal. Durante décadas esperó la redención de Israel.
pero su mirada siempre fue personal. En tu vigilia, mantén vivo el anhelo de un encuentro íntimo, aunque el mundo ignore tu espera. Transformación paulatina, cada noche de oración silenciosa fue esculpiendo su carácter. Tu interior se moldea de forma similar cuando permaneces con el Señor más allá de las palabras. Ahora bien, ¿cómo aplicar este modelo en tu vida diaria? Primero, reserva un espacio sagrado en tu habitación, un rincón con una silla o cojín donde apagues las distracciones y te concentres en tu respiración, permitiendo que cada inhalación te recuerde la presencia de Dios y cada exhalación te libere de ansiedades. Segundo, establece un horario breve pero constante, aunque sean 10 minutos antes de dormir o al despuntar el alba. Haz de ese silencio tu prioridad. Tercero, acompaña tu vigilia con un versículo meditado. Repítelo internamente. Escríbelo en un diario y permite que sus palabras reverberen en tu espíritu. En el camino encontrarás obstáculos, el cansancio, la voz del mundo que te tienta con ruido. La voz interior que te dice hoy no es necesario. Cuando esto ocurra, recuerda la determinación de Ana. Si ella, con más de 80 años y sin apoyo familiar, persistió, tú también puedes superar cualquier excusa. Cada resistencia vencida refuerza tu oído espiritual. Durante tu vigilia, no temas al silencio prolongado. Muchas veces la mejor acción es simplemente estar, no forzar palabras ni emociones. Permite que tu mente se aquiete y presta atención a las impresiones sutiles. Vez un versículo que surge con claridad, una idea de servicio para tu comunidad o una palabra de aliento para tu propia alma. Ese eco divino se afianza cuando el murmullo exterior se apaga. Además, integra acciones prácticas. Al terminar tu tiempo de silencio, anota en un cuaderno las impresiones y promesas que emergieron. Con el paso de los días, podrás revisar tu diario de vigilias y descubrir cómo Dios ha respondido, a veces en forma de circunstancia, a veces en un cambio interno. Esta bitácora se convierte en un testimonio tangible del poder de tu oración silenciosa. Reflexiona ahora con el corazón abierto, ¿dónde te encuentras en tu propia vigilia? ¿Has permitido que la prisa y la distracción ahojen tu práctica de silencio? Identifica una zona de tu vida donde necesites retomar la constancia de Ana y planifica los primeros pasos para establecer tu espacio de oración interior. Así como Ana recibió la gracia de ver al Mesías en el templo, tú también puedes experimentar encuentros divinos en el santuario de tu alma. Cada noche de espera intencional te acerca más al propósito que Dios tiene para ti. No subestimes el valor de tus susurros internos. En ellos se teje la trama de tu llamado y se despiertan bendiciones que alteran la historia de tu vida. En este bloque has aprendido que la oración silenciosa sostenida por la profetisa Ana no dependía de adornos ni multitudes, sino de la fidelidad en el mutismo. Ahora estás preparado para integrar esa disciplina en tu rutina y descubrir la próxima inspiración bíblica que nutrirá tu clamor callado. Tras la perseverante vigilia de Ana, el Espíritu nos conduce ahora al verso que encapsula la esencia de la oración callada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí no hay urgencia de palabras, sino la invitación divina a detener el frenesí interior y reposar en su presencia. En ese mandamiento, Dios no solo busca aquietar nuestros labios, sino silenciar la corriente interminable de preocupaciones que nubla la comunión íntima con Él. El estad quietos del Salmo 46 es un mandato activo, no se trata de pasividad imprecisa, sino de una entrega decidida a la quietud del alma. Cuando dejamos de competir con nuestros pensamientos y suspiramos en silencio, abrimos un espacio donde el aliento divino puede susurrar directrices claras para nuestra vida. El acto de conocer en este contexto no describe un conocimiento intelectual, sino un aroma interior. Una percepción delicada que surge cuando cesamos el ruido. Imagina tu mente como un estanque turbado por vientos de ansiedad. Cada idea, un remolino que impide ver el fondo. Al aplicar este pasaje, tus aguas se aquietan. La imagen de Dios se refleja en lo más profundo de tu ser. Esa contemplación silenciosa no requiere un templo de piedra. Sucede en tu cuarto.
al inclinar la cabeza sobre la almohada o al cerrar los ojos antes del sueño. Allí, en la quietud, te das cuenta de que Él no está lejos, sino más cerca que tu propia respiración. Este principio del Salmo 46 encierra 3 realidades transformadoras. Primero, el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias. Segundo, la renuncia a la falsa seguridad de las soluciones humanas. Tercero, la apertura al conocimiento espiritual que trasciende la lógica. Al practicar esta quietud cada noche, entras en un diálogo sin palabras donde Dios te revela su voluntad y te impregna de paz. Para ponerlo en práctica, reserva 1 minuto de silencio absoluto antes de dormir, apaga distracciones, respira profundo y repite mentalmente: estad quietos con cada exhalación. Siente cómo, con cada pausa interior, conoces un poco más de su amor y de su plan para tu vida. Este ejercicio constante convertirá la frase milenaria en la brújula interna que orientará tu caminar espiritual, preparándote para recibir la última enseñanza de este viaje: el poder de las palabras no pronunciadas que desatan bendiciones ocultas. Siguiendo el mandato de quedarnos quietos y reconocer la presencia de Dios en el silencio, Jesús nos revela un aposento secreto donde nuestra oración adquiere poder sobrenatural. En el Sermón del Monte, al exhortar a sus discípulos, pronuncia palabras que destilan misterio y profunda autoridad. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Al escuchar estas palabras, vislumbramos un santuario interior ajeno al ruido del mundo. Es un lugar que no pertenece a templos de piedras ni a congregaciones multitudinarias, sino a la habitación oscura del alma, donde Dios prepara bendiciones silentes. Jesús no está hablando de un cuarto físico necesariamente, sino de una actitud del corazón. El aposento es tu espíritu cuando se aísla de las distracciones y se fija únicamente en el rostro del Padre. En este aposento, cerrar la puerta implica levantar un velo sobre todo artificio humano. No hay fórmulas aprendidas para recitar, ni adornos retóricos para impresionar a otros creyentes. Al contrario, el ocaso de las palabras propias se convierte en el alba de la voz de Dios. Cada plegaria silenciosa deja de ser una oferta más y se torna un canasto lleno de fe pura que, al descender al cielo, despierta el interés amoroso del Padre. Jesús añade una promesa: el Padre recompensará en público lo que sembraste en secreto. ¿Qué clase de recompensa es esta? No se trata solo de galardones espirituales abstractos, sino de manifestaciones tangibles, restauración de relaciones, puertas que se abren en tu vocación, sanidades profundas y testimonios que echarán raíces en la memoria de muchos. Lo sembrado en tu aposento íntimo produce un fruto social y visible que glorifica al Señor. Para comprender la profundidad de este principio, imagina un agricultor que trabaja su campo de noche, a escondidas de los vecinos. Nadie lo ve regar sus plantas, remover la tierra o sembrar semillas preciosas. Sin embargo, esas labores silenciosas germinan y, al amanecer, surge un huerto exuberante que alimenta a toda la aldea. De la misma manera, cada suspiro de fe guardado en tu aposento interior se convierte en un árbol frondoso cuyas ramas cobijan a quienes no conocen el origen de tu fuerza. 3 elementos fundamentales estructuran esta plegaria oculta. Aislamiento consciente. Elige un momento y un lugar en tu mente donde apartes todo ocio mental, estrés o ansiedades. Ese espacio debe tener fronteras claras. Apaga el celular, desvanece la lista de pendientes y di mentalmente: esta puerta queda cerrada para que tu atención no se disperse. Exclusividad divina. La puerta cerrada simboliza la prohibición de espectadores humanos. Esto fortalece la confianza de que Dios conoce tu clamor aún sin testigos. En ese silencio, te liberas de la necesidad de validación ajena y permites que la voz de tu Padre sea la única que importe. Expectativa confiada. Orar en secreto no es un acto de resignación, sino de audacia. Al entrar en tu aposento, lleva contigo una actitud de victoria anticipada, sabiendo que ya posees la promesa de su recompensa.
tu corazón debe latir con la seguridad de que Él está preparando el escenario de tu triunfo. Mientras desarrollas esta práctica, notarás que la fuerza de tu oración no se mide por la variedad de frases ni por la duración del tiempo, sino por la pureza de tu intención. Al cerrar la puerta, tu mente se afina, las distracciones externas desaparecen y la contaminación de pensamientos vanos se asienta. Entonces, tu plegaria es como un bálsamo que sana tu interior y un rayo de luz que atraviesa las nubes de tu circunstancia. En el aposento secreto, el silencio no es un obstáculo, sino un medio privilegiado para escuchar la respuesta divina. Permanece unos instantes en quietud tras elevar tu súplica. Verás que, incluso en la ausencia de palabras, surgen impresiones, versículos, sensaciones cálidas en el pecho o un susurro que recuerda una promesa pasaje. Esos atisbos son el eco del cielo que responden a tu clamor íntimo. Quizá en ocasiones te sientas tentado a abandonar el cuarto interior antes de tiempo, dudar de su eficacia o regresar a oraciones ruidosas. En esos momentos, recuerda la experiencia de los primeros cristianos, sin templos majestuosos, sin liturgias uniformes. Ellos modelaron su vida espiritual alrededor de plegarias discretas y constantes que conmovieron regiones enteras. Su testimonio confirma que lo que germina en secreto puede transformar naciones. Para colocar este principio en tu día a día, te propongo un ejercicio práctico. Designa un versículo breve, por ejemplo. Tu palabra es lámpara a mis pies. Salmo 1, las 19 y 15, y repítelo mentalmente en tu aposento secreto. Al mismo tiempo, entrega una petición específica sin pronunciarla, solo acércala al corazón. Luego guarda silencio 4 minutos, respirando despacio y permitiendo que tu espíritu escuche lo que el Padre replica en tu alma. Registra después en un diario cualquier palabra, imagen o sentimiento que haya surgido. Con el tiempo, tu diario se convertirá en un compendio de respuestas íntimas y revelaciones personales. Reflexiona ahora sobre tus oraciones habituales. ¿Han carecido de ese aposento silencioso? ¿Te has apoyado demasiado en la elocuencia o en las respuestas inmediatas? Reconoce las áreas donde la oración externa ha opacado tu vida interior y fija la determinación de abrir tu aposento cada día, aunque sean menos de 5 minutos. Al adoptar este hábito, no solo experimentarás un avivamiento personal, sino que prepararás el terreno para la última enseñanza de este viaje espiritual. En el próximo bloque, descubriremos cómo los profetas del Antiguo Testamento, a través de visiones y cánticos callados, activaron decretos celestiales que cambiaron la historia de Israel. Verás cómo sus plegarias secretas impulsaron liberaciones nacionales y cómo tú puedes tomar esa misma unción para decretar bendición sobre tu familia y tu comunidad. Tras cerrar la puerta de tu aposento y reposar en la quietud de Dios, ascendemos ahora a la altura de las vigilias proféticas que moldearon el destino de Israel sin pronunciar una sola palabra pública. En el libro de Habacuc, el profeta no sube al púlpito con voz atronadora, sino que velaré en mi puesto de guardia y estaré firme sobre la torre. Habacuc las 2 y 1. En esa atalaya espiritual, él contempla la opresión, la injusticia y el drama de un pueblo en ruinas, y en lugar de quejarse en un sermón, emprende una oración silenciosa que atrajo la atención divina. Imagina a Habacuc solo en una torre de vigilancia, observado por la luna y el murmullo del viento como únicos testigos de su clamor. Allí, su alma se convierte en tablero de ajedrez, donde Dios mueve las piezas de la historia de Judá. Su silencio no es pasivo, es un acto de alianza. Un compromiso de fe indeclinable que sostiene la promesa de que, aunque los enemigos avancen como torbellino, la justicia florecerá en el tiempo decretado por el Altísimo. Mientras tanto, en la tierra de los caldeos, otro hijo de Israel atraviesa una prueba semejante. Daniel, en el capítulo 10 de su libro, relata 3 semanas de luto, ayuno y silencio interno antes de recibir una visión decisiva. Los 12 versículos iniciales no registran un solo sonido de su boca, pero documentan la agonía de su espíritu ante la revelación incompleta de los imperios y del conflicto celestial. Su cuerpo puede haber permanecido inmóvil y su lengua sellada,
Pero la batalla invisible que se desata en torno a sus rodillas determina los destinos de reyes y naciones. Cuando finalmente un ángel rompe el silencio, no es para reprenderle por su mutismo, sino para felicitarle. Daniel, amado, entiende las palabras que te voy a hablar, Dan. Las 10 y 11. Ese entender nace de la escucha atenta de un corazón que ha insistido en la oración callada. La respuesta llega en forma de revelación estratégica. Cómo favorecer la liberación de Jerusalén. La caída de imperios y el propósito eterno de Dios. Los ejemplos de Habacuc y Daniel nos enseñan 4 principios esenciales para tu propia práctica de oración silenciosa. Perseverancia en la espera, como el centinela en su torre. No te rindas ante la demora de la promesa. Celebra cada minuto de silencio como una declaración de esperanza. Ayuno del ruido interior, aparta los sonidos de la crítica, la preocupación y el consejo humano. Deja que tu espíritu se alimente exclusivamente del aliento divino, confianza en la batalla invisible, aunque no veas tropas angelicales ni demoníacas. Reconoce que tu mutismo genera un movimiento cósmico que respalda tus clamorosos gemidos interiores. Recepción de estrategias divinas. No todas las respuestas vienen envueltas en llamas o temblores. Algunas emergen como planos detallados en tu imaginación espiritual. Mantén un diario de impresiones para anotar las directrices que surjan tras cada vigilia. En la práctica, esto significa que tu aposento secreto puede convertirse en una torre de vigilancia donde tu corazón se alinea con el reloj eterno de Dios. Antes de dormir, levántate unos minutos, siéntate junto a tu cama y pregúntale al Señor: ¿qué decretas para mi familia, mi trabajo y mi iglesia en este momento de silencio? Luego permanece quieto, atento a las impresiones que fluyen, nombres, rostros o estrategias de servicio que nazcan en tu mente. Al consolidar esta disciplina, descubrirás que tus noches de oración silenciosa no terminan detrás de un velo de fatiga, sino en un amanecer de sabiduría práctica. Te levantarás ya empapado de revelación, con la claridad para actuar con determinación aquel mismo día. Precisamente así operó Habacuc, escuchó la palabra de Dios y abrió la boca para escribir la profecía que animaría a generaciones futuras. Y así procedió Daniel, en su silencio forjó el plan que orientó a los exiliados hacia la restauración. Ahora, tal como ellos, tú puedes convertir tu vigilia nocturna en el punto de arranque de decretos que deshagan cadenas en tu hogar, en tu ciudad y en tu nación espiritual. No subestimes el valor de tu clamor callado. Es la brasa que enciende el fuego profético, hermanos y hermanas. Hemos llegado al final de este viaje íntimo por el poder de la oración silenciosa. Felicidades por ser de los pocos que perseveran hasta el cierre. La mayoría se detiene antes de descubrir la llave que desata bendiciones en lo invisible. Tu constancia demuestra que tu corazón arde con un deseo genuino de escuchar al Espíritu. Y ese fuego interior te distingue como un verdadero buscador de la presencia divina. Quiero que comentes ahora la frase «Mi alma susurra esperanza», para que quede constancia de que tú has compio el selecto grupo de los que penetran hasta el último suspiro de este mensaje. Al escribir esas palabras, afirmas tu compromiso con el silencio sagrado y sellas tu alianza con el cielo. No solo eso, si aún no te has suscrito, debes saber que corres el riesgo de extinguir esta llama de fe. Imagínate una lámpara sin aceite, cuyo pabilo se consume sin más. Aquel que rehúsa oprimir el botón de suscripción se priva de ese aceite narrativo que aviva su comunión nocturna. Pero si te unes a nuestra familia de creyentes, sentirás el orgullo de un guerrero espiritual que no abandona sus armas, dispuesto a recibir cada mensaje como un aliento de vida. Compartir este video no es un simple clic, es soltar una semilla en terreno fértil. Cada vez que lo envías a un amigo, a un familiar, a ese vecino que busca consuelo, tú becomes un canal de gracia. Es como arrojar una gota de agua pura en medio del desierto. Impactas ecos de esperanza que reverberan más allá de lo que tus ojos pueden ver. Suscribirte y activar la campanita es tan vital como la respiración en tu vida espiritual. Cuando presionas me gusta, estás estrechando un pacto.
y este canal frente a las necesidades de un mundo sediento de consuelo. Un suscriptor activo es un centinela que vigila la apertura de nuevas revelaciones, asegurando que cada vídeo llegue a quien lo necesite. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a no pausar este video. Quédate unos minutos más en silencio, permitiendo que la música te envuelva como un abrazo de paz. Permite que cada nota hable al rincón más profundo de tu espíritu y dedica palabras de alabanza y gratitud al Señor por el día de hoy. Dale gracias por las batallas ganadas en el secreto, por la voz suave que te consuela y por la esperanza que germina en tu interior. No interrumpas este momento. Cada segundo de silencio es un espacio sagrado donde tu clamor callado se une al coro celestial. Dile al Señor, gracias por escuchar mi susurro, gracias porque tu oído nunca se cansa, gracias porque tu fidelidad se renueva cada noche. Siente como tu corazón late al mismo ritmo del divino aliento en esa conexión. Descubre que el silencio puede ser más elocuente que las palabras. Si sentiste en tu alma un renovado anhelo de orar en silencio, comparte este video con él. Testimonio de aquella transformación, experimenté el murmullo de Dios en mi habitación. De ese modo, otros sabrán que existe un aposento secreto donde la voz de Dios habla claro, y tú serás instrumento de esa revelación. Por último, te animo a explorar otros estudios de este canal. Cada video es un peldaño más en la escalera hacia la plenitud espiritual. No permitas que la ligereza de un clic te aparte de tu compromiso. Mantén viva la llama de tu fe. Suscríbete y conviértete en un difusor de la palabra que arde en lo oculto para iluminar lo público. Has llegado hasta aquí porque tu corazón confiaba en que algo extraordinario aguarda tras él. Silencio. Ahora, permanece en calma, respira con gratitud y no posas hasta que la última nota se extinga. Tu renuncia a interrumpir este instante te hará partícipe de una bendición que se derrama justamente en la intimidad de quienes perseveran. Mi oración es que, al cerrar tus ojos para dormir, lleves este susurro de esperanza como himno de victoria. Que cada noche tu oración silenciosa se convierta en un manantial de paz y en un clamor victorioso que transforme tu vida y la de tu entorno. Hasta la próxima meditación. Que la paz de Cristo sea tu guardia y tu guía. Gracias por ser parte de esta misión.